a una producción más de Colectivo Nanacayotl. Madriguera es un espacio que abre Colectivo Nanacayotl, donde se busca fomentar la difusión de proyectos que trabajan y se desarrollan en comunidades específicas. Gestores, divulgadores, artistas, colectivos y grupos que trabajan en comunidades específicas son bienvenidos. Colectivo Nanacayo abre el diálogo a diferentes modos de saber y conocer, ya que estamos convencidos de la importancia de generar diálogos plurales y respetuosos. Sean bienvenidos a Madriguera. Pues bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Este es el espacio de Madriguera. Hoy estamos acompañados por Johnny del Águila, quien es parte de un proyecto ecoturístico de naturaleza de la comunidad de Mocagua, que Mocagua es un resguardo indígena que se encuentra al sur de Colombia, en la Amazonía colombiana, y colinda con Leticia, ¿no? Está más o menos a 3 horas de distancia de Leticia, subiendo río arriba. Bienvenido, Johnny. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Nos gustaría escuchar acerca de tu historia y de la historia del proyecto de Mocagua, y pues te damos la bienvenida. Pues muy buenas tardes, de acá de Leticia Amazonas, y gracias por Madriguera, y a Ana y a María Paula. María Paula, pues ya tuve la oportunidad de estar aquí en Amazonas. Mi nombre es Johnny el Águila y soy anfitrión de la comunidad de Mocagua. Somos un resguardo indígena que pertenecemos al municipio de Leticia y estamos ubicados a 60 kilómetros río arriba, y la única forma de poder llegar a ella es por vía fluvial, ¿sí? Soy habitante de la comunidad, pero además soy un representante en el término de liderazgo comunitario, y donde enfrentamos ciertas oportunidades en el tema de fortalecer nuestro proceso organizativo. Para eso llevamos a cabo el programa de ecoturismo comunitario, pero en sí en la comunidad de Mocagua hay varias secretarías. Cuando nosotros hablamos de secretaría, no solo hablamos del ecoturismo, sino la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Investigación, de Proyectos, pero vamos a hacer énfasis en un proyecto o un programa que nos ha ido fortaleciendo y nos ha dado la oportunidad de darnos a conocer, que es el programa de ecoturismo comunitario. Entonces, yo hago parte de ese proceso organizativo y voy a empezar precisamente desde la época anterior. Mocagua ha sido de tradición cazadores y pescadores, y por lo tanto la mayoría, pues, o anteriormente vivían de la caza y la pesca. Sí, con el pasar de los años llegó Parques Nacionales, y sabemos que Parque Nacional es una entidad que salvaguarda y protege un territorio nacional de áreas protegidas con 293.500 hectáreas, ¿sí? Donde involucra precisamente a la comunidad de Mocagua, y por ende motivo trabajamos vinculados con ellos de manera organizativa y de acuerdos comunitarios como tal. Más sin embargo, esto ha sido un proceso que siguió, ¿sí? La comunidad de Mocagua, como le dije, nunca pensábamos llegar al tema del turismo como tal, pero con el pasar del tiempo, en el Parque Macayacu, hablando puntualmente, se desarrolló el centro de visita, ¿sí? Yeguá en el dialecto ticuna significa la anaconda o la boa gigante que tenemos en el río Amazonas, ¿sí? Donde mayormente llegaban nuestros visitantes y nuestros turistas. Y eso que hizo que precisamente la comunidad de Mocagua se conectara, aportándole en la prestación de servicios, ya sea como guía intérprete, señoras de la cocina, señores, bueno, los celadores, motoristas, meseros, ¿sí? Eso nos permitió a nosotros organizarnos como comunidad también, pero literalmente todo
se llevaba a cabo en la infraestructura del Parque Nacional Natural Amacayaco. O sea, toda la prestación de servicio era orientada a esa infraestructura como tal. Para ello, precisamente, se tuvo que capacitar a la gente, ya sea en guianza, en la cocina, en el tema de servicios, el tema de habitaciones, como precisamente la ama de llaves, el tema de lincería, para toda una prestación de servicio para el desarrollo de las actividades durante el día como tal. Entonces, cada quien ya sabía su rol importante en la medida de que pues prestaba el servicio en su diario vivir. Eso ayudó mucho del tema social y cultural para la comunidad de Mocagua, porque precisamente ya se pudo comprar sus equipos de sonido, sus televisores, el tema de uniforme para los niños. Sí, el tema del tema de la escolaridad también ha sido un papel importante con la llegada del turismo para el Amazonas y específicamente para la comunidad de Mocagua. ¿Sí? Entonces, eso fue un proceso de parte y parte, tanto la entidad del Parque Macayaco como la comunidad de Mocagua en sus capacitaciones como tal, y eso ayudó mucho el tema de la prestación de servicios como tal. Con el pasar de los tiempos, hubo mucha entrada de turistas, hablamos casi de que, por ejemplo, a la comunidad de Mocagua anualmente le dejaban casi 60 millones de pesos, ¿sí? Pero los 60 millones de pesos era distribuido por diferentes familias en sus intereses comunes, algunas dificultades que hay en las comunidades también, el tema de arreglo de infraestructura como los puentes o la sede comunitaria o la maloca en sí. Eso nos ayudaba precisamente a que no se decayera esa infraestructura como tal. Con el tiempo se terminó el Parque Nacional Natural Macayá con el tema de la prestación de servicios y llegó un concesionario, el concesionario de nombre Aviatur. ¿Sí? Yo creería que de pronto ya tienen conocimiento de que Aviatur es la empresa más grande de etiquetería y venta de alojamiento y de receptivos en el mundo, se podría decir, y la empresa de Cameron. Entonces se concesionó en la misma instalación del parque como tal, y eso se denominó la concesión a Macayaco, que lo manejaba obviamente Aviatur y de Cameron como tal. Y tuve precisamente yo la oportunidad de trabajar ahí como coordinador de ecoturismo, ¿sí? Y lastimosamente para esa época, algo triste que ocurrió precisamente porque hubo la gran inundación del río Amazonas, donde llegó a su límite, ¿sí? A una línea donde era el tope normal, pero para esa época subió deteriorando gran parte de la infraestructura del concesionario, ¿sí? Y específicamente hacia el mes de mayo, deterioró gran parte de la infraestructura donde estaban las habitaciones, las plataformas, la cocina, los auditorios, las cabañas, y esto hizo que se clausurara el contrato de la concesión de Cameron a Aviatur, ¿sí? Y se terminara el tema de la prestación de servicios ecoturísticos para el funcionario como tal. Entonces ahí Mocagua se ve afectado en el sentido de que ya no podían prestar el servicio a los visitantes o a los turistas que llegaban, y eso hizo un pequeño pare, un stock para la comunidad de Mocagua para saber y entender qué era lo que iba a venir a futuro. Y eso lógicamente que afectó mucho a la familia, porque las familias ya están directamente relacionadas con su trabajo directo en la hotelera, pero eso nos ayudó mucho precisamente para reivindicarnos en el sentido de que nosotros venimos de una comunidad, ¿sí? Nosotros trabajamos la tierra, nosotros somos cazadores, nosotros somos pescadores, y eso nos hizo retroceder nuevamente a nuestros quehaceres diarios, por ejemplo, ir a la chagra, a la pesca, a la caza, pero de una manera controlada como tal. Lógicamente que eso afectaría el tema social y, como les vuelvo y repito, el tema ambiental también, donde nos permitió reunirnos en la comunidad, donde pues ahora contamos con un líder comunitario que llama el Curaca es la máxima autoridad dentro del territorio o de un resguardo indígena, es como decir el alcalde o el gobernador quien se encarga de direccionar o gestionar los proyectos y los programas o los convenios con entidades, y la persona que le da visibilidad a la visión de la comunidad como tal. Entonces llegamos a un punto donde la comunidad se reúne en plena asamblea y determina qué es lo que quiere hacer la comunidad ahora en adelante, ¿sí? ¿Qué es lo que se piensa buscar? ¿Con qué contamos? ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿Sí? Y eso nos permitió detenernos un momentico y permitirnos darnos a conocer internamente, y eso nosotros lo denominamos como el plan de vida de la comunidad, pero también lo denominamos el famoso DOFA, que son las debilidades, las oportunidades, la fortaleza y las amenazas que teníamos, tanto internamente y externamente como tal.
y eso nos permitió tener como un estudio, un diagnóstico a qué nos estamos enfrentando, ¿sí? Pero si volvemos y retrocedemos nuevamente, nosotros ya contábamos con un talento humano ya capacitado, tenemos una infraestructura casi montada, ¿sí? Tenemos un gobierno propio identificado, tenemos nuestros propios líderes, ¿sí? Y eso nos significó mucho y un esfuerzo precisamente para seguir trabajando en el desarrollo comunitario como tal. Pero para llegar a ello teníamos que decidir quiénes iban a hacer estos oficios, o decir, quiénes iban a ocupar por ejemplo, el tema de alojamiento, el tema de la gastronomía, quiénes iban a ser los guías, quiénes iban a ser los motoristas, ¿sí? Eso nos permitió precisamente entender quiénes iban a ser los responsables, y para ello precisamente se monta la Secretaría de Ecoturismo por primera vez en la comunidad de Mocagua, liderado por su secretario general, ¿sí? Liderado precisamente por sus monitores en el tema, por ejemplo, de motorista, en el tema de alojamiento, en el tema de gastronomía, el monitor de guianza, ¿sí? Y el receptivo como tal. Entonces esto nos permitió saber y entender ya una infraestructura liderada precisamente por la máxima autoridad que es el Curaca, y nos permitió tener los enlaces o los convenios y las alianzas, ¿para qué? Para poder fortalecernos en nuestra prestación de servicio, ya no como intermediarios, sino como directamente en la comunidad de Mocagua. Y para ello precisamente se desarrolló alojamiento rural, se desarrolló los emprendimientos como los restaurantes, los alojamientos, las actividades. Tenemos ahora una fundación que se llama Maicuchi, donde tenemos la rehabilitación de primates. Están organizados nuestros guías, nuestros motoristas, nuestros meseros, los señores de los emprendimientos, y ya tenemos una infraestructura humana ya definida como tal. Entonces se capacitó, y ahora ya aproximadamente unos 3 a 4 años estamos precisamente llevando ese proceso del ecoturismo comunitario como una alternativa de conservar y proteger nuestro territorio de resguardo indígena, ¿sí? Pero siempre focalizado en el tema de conservación. Además de ello, precisamente el programa de ecoturismo te permite dar una capacidad de carga. Mocagua tiene una capacidad de solo 60 pasajeros nomás, y ahí no podemos ingresar más. Entonces eso nos va a permitir darle manejo, ¿sí? darle la posibilidad de que se pueda hacer una buena interpretación, una buena enseñanza, una buena experiencia, donde usted puede convivir con la comunidad, con los primates, con la selva, con la naturaleza y el río como tal. Entonces, aún no tenemos la parte legalmente como una obra comunitaria, pero en ella estamos trabajando como tal. Y ahí es donde funciona Johnny. Johnny es un prestador de servicio, soy un receptivo, le hago la publicidad a la comunidad de Mocagua, ¿sí? Pero también además soy un activista social, ambiental y cultural como. En Mocagua, como le vuelvo y repito, es una de las comunidades hoy que priorizamos el tema tal, y para ello hemos zonificado nuestro territorio. Cuando nosotros hablamos de zonificación de nuestro territorio, es precisamente delimitar nuestra área. Cuando nosotros hablamos de limitación, es ir a nuestro resguardo, donde tenemos 4.025 hectáreas, ¿sí? Que es la que implica nuestro territorio, y para ello hemos definido una área, y para esa área le hemos zonificado, donde hay una área donde solo se hace ecoturismo, donde hay una área que se hace solo la chagra, donde hay una área que solo se hace investigación, donde está el tema de proyectos, donde está el tema de infraestructura de las viviendas como tal, ¿sí? Hay una zona donde se hace solo en la zona de pesca, y eso nos ha permitido tener un acuerdo de usos en cada uno de esa zonificación. Y un claro ejemplo le damos precisamente, por ejemplo, cuando se va a hacer la extracción de un recurso maderable, por ejemplo, hace un seguimiento, se tiene que llenar una ficha, ¿sí? Pero para la extracción de ese recurso usted tiene que sembrar unas 5 o 6 especies, y hay una persona que le hace seguimiento para que ese material o esa madera no se pierda como tal. A eso lo llamamos acuerdos de uso comestible, y eso nos permite precisamente tener la oportunidad de darle manejo a nuestro territorio, ¿sí? De darle la posibilidad en el sentido de que a futuro nuestros niños tengan lo que nosotros estamos dando a conocer hoy, ¿sí? Pero lógicamente que hemos trabajado también nuestra niñez en tema de educación ambiental, con nuestros jóvenes, con nuestros adultos, y para ello tenemos un programa definido para ello. Vale la pena también aclarar que de Mocagua usted puede llegar directamente a la comunidad de Mocagua, no lo tienes que hacer con Johnny el. Usted puede llegar de Bogotá, Leticia, comunidad de Mocagua, una lancha rápida compartida. Pero si usted necesita o requiere de mis servicios, tranquilamente le podemos. Mi nombre es Johnny
algo receptivo para la comunidad de Mocagua y bienvenidos a Leticia Amazonas. Escuchar preguntas y darle respuesta. Muchísimas Gracias, Johnny. La verdad es una zona muy bonita y muy interesante. Han tenido una historia, pues, que les ha brindado precisamente lo que tú mencionabas, ¿no? Fortalecer la comunidad. A mí me gustaría, que nos hicieras un contexto pequeño del resguardo indígena, porque allí no solamente están ticunas, sino también reúne a personas de diferentes pueblos indígenas. ¿Podrías contar un poco acerca de ello? claro, mira, un contexto general. El Amazonas no simplemente es Colombia, ¿sí? No es Leticia Amazonas, sino está la parte peruana, sí, que es la isla de Santa Rosa, el Bajo Loreto que llamamos, sí, y está el estado de parte brasilera, sí. El Amazonas precisamente encontramos casi 33.000 habitantes del pueblo ticuna, sí, que es una de las poblaciones más numerosas que tenemos acá, pero gracias por referirte a eso. El Amazonas, las comunidades indígenas, en el caso precisamente de la comunidad de Mocagua, contamos con 5 etnias, que son los ticuna, cucamas, yago, cainas y huitot, ¿sí? No es nada raro precisamente trabajar con esa comunidad. Ha sido difícil, como reitero, sí, es complicado, ¿sí? Por lo que el tema de las características y el pensamiento son totalmente diferentes. Hacemos un pequeño, pues una pequeña característica allí o relación de semejanza que se puede decir entre esas tipos de personas. Por ejemplo, el ticuna es más abierto al público, tiene más relación. El yagua es una persona que es más tranquila. Si usted no le pregunta, no hay respuesta. Entonces es como diferente. El huitoto es una persona muy pensante, muy creativa también. Y el ocaina, pues es también un poco más relajado y más tranquilo, ¿sí? Y se me va uno, el ticuna, yagua, ocaina, huitoto, y se me fue uno. Bueno, entonces esas características las encontramos allí. Pero entonces para llegar al contexto que tiene la comunidad de Mocagua, precisamente por eso se hizo como una capacitación interna de la comunidad donde se definió la visión, ¿sí? La visión de una sola comunidad, pero con diferentes pensamientos indígenas, que se puede decir, porque yo no puedo sobrepasarme el pensamiento de la etnia Huitoto, Kaina, porque ellos tienen un pensamiento totalmente diferente. Ok, entonces una de las características principales que tienen los cocamas es que son personas grandes y son voluminosas, nosotros los llamamos, y son personas que comen mucho, ¿sí? Son personas más pacientes, ¿sí? Y son muy pasivos ellos. Entonces, para llegar a ello, precisamente se hizo un consejo comunitario que nosotros llamamos, ¿sí? Pero el direccionamiento lo toma el líder, y ese líder es precisamente el curaca, que identifica los criterios para decidir y argumentar qué es lo que va a favorecer a la comunidad de Mocagua y no solo a una población, ¿sí? A pesar de que, por ejemplo, la etnia ticuna es más numerosa, pudimos consolidar y unificar los criterios para una sola visión, que es de la comunidad como tal. Pero pues es importante también darle relevancia a esos pueblos, ¿sí? Pues obviamente ellos tienen sus características, su cosmogonía, su tradición, y eso se respeta, ¿sí? Pero cuando hablamos de la conservación, hablamos de un solo objetivo, que es la que nos conviene a nosotros seguir trabajando de la mano con nuestro pueblo, la comunidad de Mocagua como tal. ¿Cuánto tiempo tiene este proyecto ecoturístico de naturaleza ahí en Mocagua? ¿O desde qué años se empiezan a organizar ya como comunidad en pro a este proyecto específico? Bueno, el proyecto, más que de pronto un proyecto, fue un programa que introdujo el Parque Amacayaco en base a un convenio que tuvieron en alianza con una ONG, donde se denominó un programa que se llama Manejando Bienes Comunes, ¿sí? Manejando Bienes Comunes nos permitió precisamente darle manejo a la isla que tiene la comunidad de Mocagua, y el proyecto benefició a 6 comunidades, que es San Martín de Amacayaco, la comunidad de Mocagua, Palmeras, San Martín, Mocagua,
San Martín de Amacayacu, Palmeras, Macedonia, El Vergel y Zaragoza para manejar y proteger la isla de Mocagua, ¿sí? Donde se priorizó una especie precisamente denominada el piorí, el aves grandes en lagos, y a ellos se hacía el control y vigilancia para cuidar la arapay mágica, que es el pirarucú, ¿sí? El pirarucú es uno de las especies, uno de los peces de escama más grandes que tiene el Amazonas acá, y por lo tanto precisamente se hacía control y vigilancia de que otras personas no llegaran a este sitio y pescaran o cazaran esas especies como tal. Entonces desde allí se empezó como a tener más cuidado de la conservación, el tema de control, pero pues es importante también decir, y estamos aquí para darle claridad, en las comunidades se trabaja cuando hay la voluntad y cuando hay precisamente un ingreso económico que pueda satisfacer la necesidad de las familias como tal. Y para ello precisamente el proyecto estuvo casi unos 5 años, donde estuvieron sus embarcaciones, su motor, tenían sus radios, su equipamiento, ¿para qué? Para hacer control y vigilancia. Un día le tocaba a una comunidad, al siguiente día le tocaba a otra comunidad, al tercer día otra comunidad, y así sucesivamente las 6 comunidades como tal. Obviamente aquí había una financiación donde se pagaba a los que hacían control y vigilancia, ¿sí? Había el grupo que manejaba el proyecto como tal, y se terminó, entonces se quedó quieto allí las comunidades como tal. Pero entonces ahí Mocagua precisamente no se quedó atrás, Mocagua sigue trabajando en los acuerdos de Tatatao. Por ejemplo, los acuerdos de Tatatao fue una iniciativa del Parque Amacayacu y la comunidad de Mocagua, donde permitía tener unos acuerdos de uso doméstico. Y cuando nosotros hablamos de uso doméstico es precisamente de que los guías tienen unos acuerdos, de que los motoristas tienen unos acuerdos, de que los visitantes tienen unos derechos y unos deberes, ¿sí? Eso permitió precisamente que se liderara el proceso a una finalidad que buscamos, haciéndole énfasis en la organización comunitaria. De acuerdo a eso, pues obviamente liderado por profesionales que lo manejaba el Parque Nacional Natural Amacayacu, y desde ello teníamos mucho apoyo y mucha orientación para seguir trabajando en ese convenio como tal, o en ese acuerdo que se denominó Gavilán Tatatao. El gavilán tatatao es un ave, ¿sí? Que lo encontramos en la selva, y lo llamamos tatatao porque antiguamente dice y cuenta la mitología ticuna que ellos salvaguardaban la selva, son los que controlaban la selva, y lo llaman tatatao porque cuando usted entra como muy adentro de la selva, escucha tatatao, tao, ¿sí? Es una forma de alarmar de que alguien está entrando, de que alguien está penetrando zonas donde ya no es casi permitido, donde es área selvática como tal. Entonces se sigue trabajando, ¿sí? Y hemos llegado precisamente a crear ahora actualmente la Secretaría de Ecoturismo, y como bien ya ustedes saben todo el proceso que hemos hablado, es que imagínate, donde yo estoy en Mocagua hay un solo punto, ¿sí? Se podría decir como 10 metros a la redonda, o sea, es como el único punto donde tenemos señal, ¿sí? Pero en ese punto, pues, la comunidad se reúne como a hacer las llamadas o a hacer como lo más importante, y eso, la señal se colapsa y uno como que toca tener tiempo o buscar como el horario establecido para poder hacer o entrar, por ejemplo, como a las redes sociales o a los correos. Perfecto. Claro que sí, Johnny. Pues muchísimas gracias por el esfuerzo y que implica, ¿no? Realizar esta entrevista. Yo tenía una pregunta. ¿Cuáles son los planes para Sí. la comunidad y sus retos a futuro? Sí, entonces, vean, uno de los grandes retos de no solo Mocagua, sino de trabajos comunitarios, es que se pueda uno literalmente organizar, ¿sí? Contar con una persona idónea que tenga conocimiento en el término de cualquier proyecto que se quiera desarrollar dentro de una comunidad, ya sea en programas de ecoturismo, en programas de educación ambiental, el programa de salud, el programa de territorio, ¿sí? Tiene que haber primero una persona líder que tenga conocimiento lo suficiente para poder empoderarse de todo ese proyecto, tema o programa que se quiera consolidar dentro de la comunidad en beneficio de la comunidad como tal. Creería que es uno de los primeros retos. La gran mayoría de comunidades indígenas no cuentan con un profesional idóneo que se puede decir en el tema de la materia,
o una profesión que digamos que contamos con, por ejemplo, con un abogado, que digamos con un biólogo o con un profesional en turismo. La mayor parte de todo este proceso organizativo se ve reflejado en que la mayor parte de nuestras personas que están liderando son empíricos y desde la propia práctica han tenido la experiencia suficiente para abordar todo este proceso de liderazgo. Y por eso le comentaba que hemos tenido que tener muchas capacitaciones para poder prestar nuestro servicio, ¿sí? No cualquiera puede trabajar en turismo, no cualquiera puede ser motorista, no cualquiera puede ser guía, no cualquiera puede atender a nuestros turistas. Entonces la idea fue que en su momento poder encontrar las debilidades para poderlo fortalecer en el sentido de que las personas que nos visitaban tuvieran la mejor experiencia de su vida. Y creería que eso es uno de los retos. El segundo reto es precisamente el tema de comunicación. En primera instancia porque mayormente nosotros trabajamos son con reserva, ¿sí? En la comunidad de Mocagua por ser zonas distantes y la única forma de poder llegar es por vía fluvial. Uno de los retos es que haya muy buena conectividad precisamente ¿para qué? Para que las reservas se hagan efectivas y para nosotros saber de que alguien va a llegar a la comunidad y tener todo preparado y todo listo para que el servicio sea de la mejor manera. Y tres, que creería que uno de los retos a futuro es contar con un buen equipo de trabajo. Ya lo estamos consolidando, no es nada fácil porque estamos capacitando a nuestros bachilleros, nuestros jóvenes en el tema de idiomas, eso sería uno. ¿Sí? Ya tenemos en proceso el tema de marketing digital de la plataforma, de la página web de Mocagua. Y eso se ve reflejado en un reto personalmente mío y es poderle brindar la oportunidad a Mocagua de ser reconocida como la comunidad que conserva y protege en todo el territorio nacional, en el caso de Amazonas. Creeríamos que es una de las comunidades que hoy prioriza el tema de la conservación con base a las herramientas que en su momento hablábamos de los acuerdos de uso doméstico, los acuerdos de corresponsabilidad entre entidades y resguardo, ¿sí? Entonces eso es uno de los mayores retos, que no es nada fácil, no es nada fácil porque hay muchos intereses de por medio también, ¿sí? Entonces la idea es estar en contacto directamente con las líneas, en que podamos seguir desarrollando nuestro proceso organizativo y que las personas conozcan también nuestro proceso, no simplemente como la experiencia, sino la historia que hemos venido trabajando, porque no es nada fácil llegar hasta donde hoy estamos. Y lo último es precisamente convertir a Mocagua como una agencia operadora netamente de la comunidad, donde precisamente está su representante legal, su receptivo, su organización interna, sus alojamientos, su gastronomía, las actividades, que todo sea como una empresa pequeña que se pueda consolidar a futuro y que todo se genere a través de una economía local y el desarrollo comunitario. Muchas gracias, Johnny, por contestarnos estas preguntas. Otra pregunta, esta es como un poco más de manera personal. ¿Qué reflexiones o qué enseñanzas le ha dejado la comunidad, ¿no? El trabajo con la comunidad? ¿Qué reflexiones o enseñanzas te ha dejado el trabajo con la comunidad? En el término de reflexión, es un trabajo interesante, pero a la misma vez es un trabajo que te desgasta mucho, ¿sí? Y para mí fue algo muy bonito, primero para conocerme yo como persona, ¿sí? Como de dónde soy, quién es Johnny, tener sentido de pertenencia a la comunidad de Mocagua, conocer mi propio territorio, ¿sí? Y le cuento que precisamente caminé casi las 24.000 hectáreas de territorio que tiene la comunidad de Mocagua. Sí, le cuento también que además fui funcionario del Parque Nacional Natural Amacayacua como intermediario entre la comunidad y el parque, facilitando los acuerdos de corresponsabilidad y tuvimos que caminar gran parte de nuestro territorio para conocer qué era lo que teníamos como resguardo como tal, donde encontramos un sinnúmero de especies de flora y fauna, ¿sí? De plantas medicinales, plantas maderables, sitios sagrados, ¿sí? Afluentes,
zonas de manchales. Entonces eso nos permitió precisamente conocer y dar a conocer nuestro territorio, ¿sí? Con base a lo que hablábamos en el tema de la visión, que es conocer y dar a conocer nuestro territorio como tal. Creería que una de las grandes reflexiones es precisamente lo bonito que es de trabajar en comunidad, lo bonito de trabajar con nuestros ancianos también, una sabiduría impresionante, y vale la pena como aclarar aquí porque la mayor parte de nuestros jóvenes hoy en las comunidades, tanto de la ribera del río y de las áreas no municipalizadas, tienen como esa vergüenza, ¿sí? de sentarse y hablar con los abuelos, y no saben qué es lo que realmente está perdiendo en ese conocimiento que tiene cada uno de ellos. Es sin número todas esas historias que nos cuentan, ¿sí? Y para mí fue algo muy chévere y muy interesante saber y entender todo ese conocimiento que ellos tienen. Lo otro también es, como reflexión, es que las experiencias no se improvisan, ¿sí? Yo siempre he dicho que las personas que tienen ese conocimiento hay que podernos sentar y captar y nutrirnos en toda esa información y llevarlo y plasmarlo hacia nuestra niñez, que hoy más que nunca lo necesita. Por eso hoy nosotros desde la comunidad de Moquegua tenemos el programa de educación ambiental, que no solo se basa en simplemente las aulas, ¿sí? O en las cuatro paredes, sino salir a campo, ¿sí? Salir a explorar, interpretar, y eso nos ha permitido de que nuestros niños también tengan conocimiento de lo que estamos haciendo en ese proceso de organización. Ok, imagínate que una de las grandes enseñanzas es que cuando tú conoces, cuando tú te conoces tu territorio, te conoces a ti mismo, ¿sí? Y una de las experiencias que pudimos tener en, en la salida a campo es que la naturaleza es sabia, ¿sí? Y cuando hablamos de la naturaleza es que cada uno de nosotros está en el lugar que nos corresponde. Y cuando hablamos en el lugar que nos corresponde es que, por ejemplo, cuando tú te penetras a la selva, los sitios ya están definidos. Por eso el ser humano se adapta al ambiente que tiene mismo la naturaleza. Nosotros no podemos modificar la naturaleza porque ya está constituida, ¿sí? Eso nos permite precisamente tener un equilibrio con ella. Y algo muy bonito que me pareció fue que una vez que entramos a la selva, yo por primera vez vi un tigre colorado, así como a unos 20 metros, se podía decir, ¿sí? Pero pues esta experiencia me pareció muy chévere porque yo coloqué repelente, ¿sí? Y el repelente es tóxico y hablamos de casi unos 15 kilómetros adentro de la selva, ¿sí? Entonces, cuando tú te penetras a la selva, están las corrientes de aires que llevan el color, perdón, el color no, el sabor, ¿sí? Esa corriente de aire penetró la nariz, me imagino, y pegó un salto sin nosotros hacerle nada. Y eso fue una enseñanza que nos dio precisamente como a conocer de que no se puede llevar o no se puede utilizar repelente dentro de la selva porque pues los animales están en su escenario natural y fue, en el momento no lo pudimos entender, pero ya después el abuelo nos dijo, no, Johnny, lo que pasa es que usted tiene repelente y ellos pues se asustaron con simplemente olor. Entonces eso me pareció muy interesante y una enseñanza significativa. Por eso el proceso de la comunidad se pudo organizar el tema de zonificación. Y cuando nosotros hablamos del tema de zonificación es, por ejemplo, la zona de caza, la zona de cacería, la zona de pesca, la zona de investigación, la zona de ecoturismo. Entonces, cada cual lo definimos en un solo sitio con unos usos y unos acuerdos de corresponsabilidad. Y eso, en la medida de que interpretamos, que llevamos a nuestros turistas, les enseñamos a convivir con la naturaleza. No solo la selva, María Paula y Ana, el río Amazonas también tiene sus historias, ¿sí? Que a veces uno no lo entiende porque uno no lo vive. Lo Exacto. otro es que, por ejemplo, para darte a conocer y conocer, tú tienes que salirte de la casa, ¿sí? Porque es que en la casa, pues obviamente uno está tranquilo y uno no tiene conocimiento qué es lo que uno percibe a través de esa experiencia tan bonita como se ve reflejado en el río Amazonas, su selva, y cuando uno se sienta a hablar con un abuelo, ¿sí? O con un taita, por ejemplo, que ellos tienen el conocimiento suficiente y ellos tienen identificado
el territorio como la palma de su mano. Usted se mete con él en ese punto y sale en otro punto, ¿sí? Pero pues nunca ellos dejan de pensar de que pues está el tema de los seres sobrenaturales, que ellos son los que conservan y protegen el territorio. Entonces, eso por ese lado de allí. Y eso, y eso nos ha permitido a nosotros contar con la sabiduría de nuestros abuelos. Ah, pues muchas gracias, Johnny. Nosotras teníamos otra pregunta y es referente un Claro, poco todas las a... que puedan, todas las que puedan, porque después de que yo me desaparezca esa pantalla, ¿cuándo me habrán encontrado? Sí, sí. Bueno, una es referente a educación ambiental. Entonces, tú mencionabas hace un rato que se están preparando, ¿no? Que los jóvenes se están preparando en el tema de idiomas y referente a educación ambiental, ¿cuáles crees que sean los temas que se deben reforzar? Mira, nosotros en la comunidad de Moquegua, en su momento no entendíamos que el turista iba a llegar. ¿Sí? El turista, hablamos de un turista de un perfil totalmente diferente al turista común. Sí, entonces eso nos permitió primero organizarnos internamente, pero algo muy bonito es que pudimos educar, tomar conciencia y saber que, por ejemplo, lo que nosotros estábamos haciendo no era para el visitante, sino para nosotros mismos. Y para ello tenemos que tomar el tema de educación ambiental. Mucho antes la comunidad no era consciente, entonces botaba como los plásticos, las botellas, las latas en las calles, ¿sí? O en las mismas casas, y no había como una conciencia. Entonces para nosotros fue de vital importancia, uno de nuestros aliados estratégicos fue el Parque Kayak, pues con sus profesionales, sí, eso permitió de que haya unas pautas, de que alguien se encargara de darle manejo, de hablar con la comunidad y hablar con los niños. Entonces fueron dos procesos y dos temas importantes porque uno es la niñez, dos es como tratar con la misma comunidad. Y vuelvo y reitero, para nosotros fue muy difícil porque si hablamos de la comunidad de Moquegua, entonces la mayoría era pescadores y la mayoría son cazadores. Entonces cambiar el chip no fue nada fácil y eso permitió de que precisamente la comunidad entrara en capacitación, ¿sí? Entrara en que las cosas salieran de la mejor manera. Y eso fue un proceso durante mucho tiempo donde se contrató a voluntarios, por ejemplo, de la universidad como la Universidad de los Andes, la Universidad de Rosario, para que entrara en trabajos de comunidad, ¿sí? Y es lógico aquí entender y vale la pena también aclarar aquí, entonces por esa razón se escogió un perfil idóneo, no cualquiera podía llegar a la comunidad y hablamos de cualquiera persona, por ejemplo, de que busque otra forma de conectarse con la comunidad. Aquí necesitábamos trabajo con los niños, que tuviera pedagogía, que tuviera el sentido de pertenencia, que se acogiera a la norma de la comunidad. Sí, entonces esto entraba un periodo de selección. Y algo muy bonito de esos voluntarios era que se involucraba directamente con la comunidad. Se hacía, por ejemplo, recolectas de basura, de latas, plástico y material de residuos sólidos, ¿sí? Eso nos ayudó mucho precisamente a clarificar el reciclaje. Entonces ya se convirtió en un proceso, ¿sí? Donde los niños ya no botaban en las calles, ya su basura era la responsabilidad y los llevaban a la casa y los dejaban en su sitio donde tenía que ser. Lo otro precisamente es que pudimos consolidar con un voluntario fue los famosos ecoladrillos. Entonces todo el material plástico era depositado en una bolsa plástica bien comprimida y eso se convertía como si fuera un ladrillo ecológico, un material impermeable que permitía precisamente que a futuro, con una gran cantidad de ladrillos, se podía hacer pequeñas construcciones. Va, tenemos otra pregunta y es, Ajá. tú ayer nos mencionabas sobre los derechos y deberes de los turistas. Entonces, ¿tú nos puedes contar un poquito acerca de eso? Ok, mira, entonces cuando se vende un paquete, ¿sí? El tema de la comunidad de Moquegua, entonces el turista tiene derecho precisamente a que el itinerario se cumpla, ¿sí? A convivir con la comunidad, ¿sí? A ofrecerle nuestro servicio, nuestra gastronomía,
el intercambio de cultura, ¿sí? Pero entonces aquí viene uno de los deberes. Por ejemplo, ellos no pueden tomar fotografía a los niños, no pueden tomar fotografía, por ejemplo, a las personas que están de pronto desvestidas, ¿sí? El turista no permitimos que, por ejemplo, lleve, ¿cómo se podría decir? Drogas hacia la comunidad, ¿sí? Hay, ¿cómo se llama? Algo así como de psicoactivos, creo que es. Eh, no permitimos que salga de la comunidad sin un guía intérprete, ¿sí? Por lo que pues, mayor parte del territorio es río y selva. Uno de los deberes que tiene ellos es precisamente contribuir en el tema de la comunidad, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, en las mingas, en las reuniones. Eso es como uno de los deberes que ellos tienen y aportarle en el conocimiento de que los turistas lleguen a la comunidad, es decir, por ejemplo, hay profesionales en el tema de psicología, en biología, y eso nos ha permitido tener el intercambio de conocimiento. Entonces son como los derechos y los deberes que tiene nuestros visitantes y nuestros turistas, porque es que una cosa es el visitante es el quien va, nos visita y regresa a Leticia o a Puerto Nariño, y el turista es la persona que se queda durante varios días en la comunidad como tal. Entonces para ellos se debe regir pues, unos derechos y unos deberes que nosotros llamamos el reglamento interno de la comunidad. Gracias, Johnny. Ya ahorita que entramos un poquito más en el tema de las actividades, ¿no? Hablamos de derechos y deberes. Ahora me gustaría conocer como cuáles son las actividades ecoturísticas que realizan allí en Mocagua. Como, Uy, ahí sí me tocaron el tema mío, ¿sí? Yo soy vendedor de servicios, y yo soy especialista en el tema de mercadeo, de marketing, y mi nombre es Johnny el Águila, hago el receptivo de la comunidad de Mocagua. No vendemos destinos, sino experiencia. Nuestras operaciones se basa precisamente en el destino de Leticia, Puerto Nariño, Reserva Natural Marachá, comunidades indígenas como Mocagua, San Martín de Amacayaco, y nosotros no hacemos un turismo masivo, sino más un turismo especializado de naturaleza, donde está ligado el tema de intercambio de cultura, donde está basado el tema de experiencia en la comunidad e intercambio de conocimiento, intercambio de cultura como tal. Mocagua, sin lugar a duda, es una de las comunidades que hoy priorizamos el tema de conservación, y una de las herramientas que utilizamos es el ecoturismo comunitario. Como les venía diciendo, en Mocagua tenemos alojamiento, tenemos restaurante, tenemos la fundación de los monos, tenemos nuestro guía, tenemos nuestro motorista, y eso es como nuestra infraestructura que contamos. Mocagua, ¿qué vende? Mocagua vende alojamiento, vende gastronomía, vende la Fundación Maicuchiga, que ha sido como uno de nuestros pilares. La Fundación Maicuchiga en el dialecto ticuna significa historia de monos, y Maicuchiga es un centro de rehabilitación de primates que ha sido algo interesante en el tema de educación ambiental, en el tema de conservación de estos primates que ha sido vulnerado de pronto en sentido de comercialización, tanto en la parte peruana y en la parte brasilera, y ha sido decomisado. Y la Fundación Maicuchiga cumple con ese requisito que es devolverle nuevamente a su ambiente natural, y la fundación es un área libre donde ellos puedan como nuevamente entrar en la selva natural y su contexto, y al final a cabo en un futuro dejarlo en su zona, en su sitio, que podemos decir, en su territorio como tal. Tenemos canotaje, tenemos intercambio de culturas, tenemos pesca, tenemos taller de cestería, tenemos manualidades artísticas, tenemos caminata por selva, tenemos pernota en selva, tenemos avistamiento de delfines, tenemos la visita a Puerto Nariño y visita a otras comunidades como tal. Pero lo más fuerte que tiene la comunidad de Mocagua es el tema de la Fundación Maicuchiga, que es el tema de rehabilitación de primates, está la pernota en selva, están los talleres de cestería y visita a otros destinos como tal. Yo tengo otra pregunta y tiene que ver como con la experiencia en este intercambio cultural que menciona. ¿Qué experiencia tiene presente o le ha
recordado mucho, le ha enseñado mucho a partir de este intercambio cultural que se da en estas experiencias turísticas? Ana y María Paula, mira, una de las experiencias es, mira, yo soy un operador. Yo soy el encargado de que las operaciones se lleve tal a cual en la comunidad de Mocagua. Soy el organizador de los alojamientos, de la gastronomía y de que el itinerario se cumpla. La experiencia ya se ve reflejado entre el turista y el guía local que tiene la comunidad como tal. El intérprete local es el encargado precisamente de comentarle toda la parte social, la parte ambiental, la parte cultural que tiene que ver la comunidad. ¿Para qué? Para que el visitante o el turista se lleve la mejor expresión que se puede decir en el sentido de experiencia, cómo se pesca, cómo se caza, ¿sí? El sabor que tiene la fruta, el proceso de elaboración de la fariña. ¿Sí? No sé si de pronto hayan escuchado la fariña, es el complemento de la comida acá en el Amazonas, ¿sí? De ir, por ejemplo, a pescar, de cómo se pesca, de cómo se monta la canoa, de cómo se rema, porque hay visitantes que no tienen ni idea. Y esa experiencia de simplemente montarse en la canoa y tener como el equilibrio suficiente, es una experiencia interesante para ellos. El intercambio, por ejemplo, de conocimiento, que cuando tú entras a la selva y tiene el contexto, el contraste totalmente diferente de la selva alta que nosotros llamamos, es significativo. Por ejemplo, ver que el bejuco, en el momento de que usted está perdido, tenemos un bejuco de agua que lo llamamos. Usted simplemente corta el bejuco e inmediatamente sale el chorro de agua, ¿sí? Por ejemplo, hay frutas en la selva que usted puede encontrar para el tema de la hidratación, para el tema de, de energizar el cuerpo. Entonces, toda esa experiencia le permite a que el guía local transmita al visitante, y son experiencias que le permite al visitante llevar a futuro. Y algo muy bonito de esas experiencias es que, por ejemplo, ellos salen llenos de información. Yo sé que hay mucha información que ellos pueden transmitir, pero lo más necesario y lo más importante es que él pueda convivir con la experiencia, con la naturaleza, y, y que ella sea parte de la naturaleza como tal. Pues muchas gracias por todo este bagaje, porque es una gran labor y es una gran experiencia la que debe haber en cada uno de los que participan en esta acción de ecoturismo. Creo que hay una última pregunta. Eh, bueno, yo creería que más que consejo, sí, es el don que uno tiene como persona de transmitir la información hacia la comunidad como tal. Y ese don precisamente no lo tiene cualquiera, sino los líderes, quienes son los que orientan ese proceso organizativo, quienes son los que investigan, quienes toman la experiencia de otras comunidades. Eso va a permitir que ese conocimiento se transmita en asamblea, en capacitaciones o en orientaciones, o capacitar a un personal. ¿Para qué? Para que ella pueda plasmar a la comunidad con esas directrices, esos valores, esas pautas, ¿sí? Esas recomendaciones, esas experiencias. ¿Sí? Contratar, por ejemplo, un personal idóneo para que se sienta a trabajar con la comunidad, traer a otras personas que han tenido la experiencia para que le cuenten cómo se puede llevar a cabo. Y algo muy importante, y sí le doy como una recomendación, es que cuando se trabaja en comunidad, se debe trabajar colectivamente y más no individualmente. Sin lugar a duda, siempre en mis intervenciones yo no hablo como Johnny, sino como hablo, porque he reflejado todo un trabajo comunitario, y gracias a ese trabajo comunitario, hoy Johnny es el anfitrión y nos damos a conocer como la comunidad que conserva y protege a través de toda esa experiencia que hemos tenido como tal. Sin lugar a duda, hay unas pautas que seguir, ¿sí? Primero conocer su territorio, conocerse así como persona, saber qué es lo que realmente quiere, saber el objetivo que tiene la comunidad, y obviamente algo muy importante es la visión de la comunidad, hacia dónde quiere llegar, qué quiere hacer, qué quiere transmitir y con quiénes contamos, ¿sí? Para poder desarrollar el evento que queramos.
no solo en materia del ecoturismo, no solo en materia de educación ambiental, no solo en materia del tema de investigación, sino en lo que realmente usted quiera ver reflejado, que se caracterice la comunidad y que se vea reflejado en un trabajo y que al finalizar lo que buscamos es que sea reconocida, que tenga un sello como tal, que podamos decir, la comunidad de Guacamaya se caracteriza porque la mayoría de aves de Guacamaya llegan a ese sitio, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Macedonia, que es la comunidad que es nuestro vecino, se caracteriza precisamente por el tema artesanal. Entonces, eso es un trabajo organizado, sí, que se ve reflejado en la talla de la madera. Por ejemplo, la comunidad de San Martín de Amacayaco lo vendemos, sino cultural, porque allá netamente se habla el dialecto ticuna. ¿Cómo estamos en Mocagua? Como una comunidad del ecoturismo comunitario que involucra directamente o indirectamente a toda la comunidad como tal. Entonces, eso se ve reflejado precisamente en un proceso organizativo que tiene la comunidad. Obviamente tiene que haber unos acuerdos de corresponsabilidad, tanto de entidades y acuerdos internamente para que el desarrollo se vea reflejado a futuro como tal. Le estaba comentando precisamente, o le quería comentar como la historia que tengo. Sí, por favor. Eh, bueno, María, y el chiquitín que está por allí, y Ana, bueno, yo tengo una tecnología en agropecuaria, sí tengo una especialización en biotecnología, yo sé saturarse, castrar, vacunar, ¿sí? Sé clasificar, por ejemplo, la F1, F2, los equinos, bovinos, de raza, el tema de porcicultura, avicultura, lo manejo. Fui funcionario del Parque Natural de Amacayacu como intermediario entre la comunidad y el Parque Amacayacu. Trabajé con Decameron como asesor comercial de ellos, coordinador de actividades. Trabajé como vendedor de planes turísticos para Ecodestinos, asesor comercial para Aviatur, y ahora estoy precisamente con la pequeña operadora que tengo montada desde Mocagua. Entonces eso como la experiencia que me ha podido dar y me ha podido brindar, y por eso esa es la experiencia que tengo y lo puedo plasmar desde mis propias palabras, desde mi propia posición. Y sin lugar a duda, cuando tú andas con Johnny, pues mucha gente me saluda, me dice, ¿qué Johnny? ¿Qué el águila? Me dice, o sea, soy una persona como muy reconocida ya acá en el destino de Amazonas, y más aún por las comunidades indígenas. Algo muy bonito, Ana y María, mucho tiempo atrás no solo trabajamos el tema turístico, también contribuimos en la parte social. Hace pues el tema de pandemia, pues la operadora mía personalmente tuvimos la oportunidad de repartir unos mercados a más de 150 familias en la comunidad de San Martín, Mocagua, Santa Sofía, estuvimos en Progreso y Malocayagua. Sí, entonces eso es algo muy bonito que también nos ayuda a tener mucha credibilidad, a tener mucho optimismo en seguir trabajando, no simplemente el signo opuesto, sino también contribuir con el tema social y ambiental acá para Amazonas. Entonces eso también como información, porque no solo contribuimos como en el tema de la economía, sino en la parte social también. Claro que es muy importante y nos mencionaba un poco el día de ayer que tenían a su cargo también las secretarías, ¿no? La Secretaría de Salud y de Ecoturismo De, Comunitario y la ajá. de Educación, me parece que también mencionó. ¿Cómo nos puede contar un poco más sobre esta gestión, en qué consiste y cómo se complementa con el trabajo ecoturístico que realizan? Mira, como les venía diciendo, o sea, en sí trabajamos en secretaría, pero mancomunadamente un solo objetivo. O sea, ahorita el objetivo es el programa de ecoturismo comunitario, pero el tema es de educación y el tema de salud se ve reflejado en el proceso organizativo del programa como tal, porque vienen sus conexiones. Tenemos que tener educación ambiental tanto los niños como las personas adultas, ¿sí? Y tenemos que tener la salud en el momento que tengamos un percance, algún turista lesionado, algún turista que de pronto tenga algún tipo de enfermedad. Entonces lo que tratamos es de que minimizar esos impactos, ¿sí? Y
tener el personal idóneo y capacitado para poder intervenir en el momento que nosotros podamos contar con el conocimiento de esas personas. Entonces, va ligado, ¿sí? El tema de educación ambiental, el tema de salud, con el proceso de ecoturismo comunitario. Cada quien trabaja internamente. Y al finalizar cada año se hace la evaluación de cómo está trabajando, qué falencia tuvimos, qué necesitamos para que el próximo año se pueda fortalecer y se pueda dar continuidad a ese proceso organizativo. Vale mencionar que, por ejemplo, esas personas que trabajan en el tema de educación ambiental, en el tema de educación, pues obviamente ellos tienen sus honorarios, ¿sí? En el tema de educación ambiental, por ejemplo, son nuestros guías que también a veces hacen parte de ese proceso, pues mediante la guianza ellos están generando sus ingresos, porque de pronto no hay un programa, un proyecto que les pague a ellos, sino mediante sus guianzas que ellos puedan hacer durante el mes o al año, se puedan suplir de alguna necesidad que ellos tengan. Pues ya con el profesor, sí, el profesor, pues obviamente, pues el mismo Estado lo paga y eso es algo que pues ya viene por parte del mismo Estado como tal. Muy bien. Una pregunta, ¿qué habilidades y qué conocimientos son los que exige o como las que les gustaría desarrollar a la comunidad, ¿no? Hay veces que las comunidades desean conocer más, por ejemplo, de idiomas o de otro tipo de conocimientos y uno se ve, pues a veces, no sé, el contexto o la misma educación, como usted dice, los maestros no tienen todavía de todos estos, o el desarrollo de todas estas, pues sí, de aptitudes o conocimientos. ¿Cuáles son los que en esta comunidad las personas, que usted ha tenido como la oportunidad de tomar sus testimonios, les gustaría conocer o desarrollar? Mira, como ya le comenté, pues nosotros ya tenemos como una organización ahorita ya interna, ¿sí? Y ahora lo que buscamos precisamente con nuestros nuevos jóvenes, entrar en el tema de los idiomas, ¿sí? El inglés va a ser de vital importancia para la comunidad de Mocavo porque la mayor parte de nuestros visitantes son extranjeros y no hay, por ejemplo, ningún guía intérprete o ninguno de la comunidad que hable el idioma, ¿sí? Entonces, en eso estamos trabajando ahora y un muchacho de mercadeo para poder vender bien, ¿sí? Claro. Porque hemos tenido la dificultad de que llegan muchos extranjeros y no hay nadie que nos atienda porque pues no sabemos inglés, ni francés, ni italiano, ni mucho menos mandarín. Entonces, en esa estamos trabajando, ¿sí? En esa estamos trabajando para que nuestros visitantes salgan pues de la mejor manera posible. Otra pregunta que tiene que ver con... ay. Otra pregunta que surge a partir de lo que estaba comentando sobre esta corresponsabilidad social que había llevado en repartir 150 casas apoyos a las personas durante el COVID. ¿Cómo vivió la comunidad el COVID? Y cuáles fueron como sus retos ante el COVID en su contexto. Mira, fue muy difícil, Ana y María Paula, primero porque yo no me encontraba en Mocagua, yo estaba en Leticia, yo he sido mercadeo digital también, ¿sí? Para mí fue muy, muy complicado porque cuando yo quise regresar a la comunidad ya no me permitieron entrar, porque pues yo estaba en Leticia, pues obviamente por la frontera, el tema de Brasil también que era más complicado, a mí no me dejaron entrar durante casi 6 meses, ¿sí? La única forma de poder yo entrar es precisamente llevando como los mercados y algunos. Bueno, entonces, una de las dificultades que hemos tenido acá, primero el tema del abandono del Estado, eso por ese lado, ¿sí? Entonces, eso fue muy complicado porque cuando llegó a las comunidades indígenas, pues la misma Secretaría de Salud no tenía ni conocimiento de cómo llegar a comunidad. O sea, no se hizo como un sondeo de caracterización, no se hizo un sondeo de cuál comunidad había sido afectada, donde hubo muerte también de nuestros paisanos, ¿sí? Entonces, fue muy difícil y muy cruel porque, pues, sin lugar a duda, no sabíamos cómo atender a nuestros pacientes, si traerlo a Leticia o
trátalo ya con la medicina tradicional. Mucha gente era mezquino a que la Secretaría de Salud pudiera llegar a comunidades, porque podían estar infectados, entonces era como un misterio allí. Entonces la mayor parte de comunidades indígenas se ve reflejado en el tema de la medicina tradicional, con sus tomas, ¿sí? Con sus raíces, con la buta, como por ejemplo el sachainchi, el ajos, el limón. Entonces eso fue algo que generó mucha controversia. Ya después cuando pasó todo esto, el Estado llega, ¿sí? Con su mercado, con sus medicamentos, con elementos de bioseguridad, pero cuando ya todo ya estaba, ya había, pues el virus o la pandemia ya había llegado a las comunidades indígenas. Bueno, decirle también a María Paula, ya que está allí, algo muy bonito que también pude hacer por esas comunidades fue que pude intervenir, pues apoyando al tema de Macedonia, María Paula, en el tema del puesto de salud. ¿Sí? Por ahí pudimos encontrar una fundación que pudiera contribuir en la mejora del puesto de salud de Macedonia. No sé si tuviste conocimiento de que pues se reformó, se hizo una nueva reforma del puesto de salud, pero pues como vuelvo y reitero, si tu casa si el puesto de salud está muy bonita y no tienes medicamento, pues de nada no va a servir. O sea, eso es lo otro que también tenemos en comunidad. Tú tienes bien el puesto de salud, pero sin nada de medicamento, pues es como no tener nada. Sí, pues no tenía conocimiento ahorita pues, del avance que han tenido en Macedonia con lo del puesto de salud. Lo que sí es que cerca a Macedonia está una biblioteca muy bonita que estuvieron remodelando, que eso creo que fue ya algo más a nivel municipal, ¿no? Y pues supongo que también esa biblioteca ha tenido influencia ahí Pero sí, en Mocagua, o eso pero sí está esperaría bonito, yo. María Paula. ¿Sí lo acabaron? La biblioteca, yo fui ya hace 2 años y estaba muy bien, la verdad tenían ya bastante material, muy amplia, habían ya recibido pues las donaciones de libros y tenían buen material, o sea, para empezar, se me hace que sí, pues es un espacio que también puede generar el diálogo, ¿no? Puede seguir fortaleciendo el diálogo en la comunidad y entre comunidades.